Buenos días, hermanas, hermanos. Qué bueno es estar juntos nuevamente aquí en el nombre del Señor Jesús. Qué bueno es encontrarnos siempre alabando, exaltando y glorificando el santo y poderoso nombre de nuestro Padre Jehová de los ejércitos, de nuestro Señor Jesucristo y de su santo y poderoso Espíritu. Y qué maravilloso es poder nosotros disfrutar de la palabra que Dios nos ha dado, de esa palabra que nos alimenta, nos sustenta cada día y nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda verdaderamente en todo, en todo. Por eso a mí me encanta ese Salmo 46, 1 y 2, cuando nosotros vemos que dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es entonces donde nosotros podemos hallar que en la palabra de Dios nosotros hallamos todo. Es el guía, es el mapa, es la dirección que Dios nos da para poder llegar a Él. No en vano el Señor Jesucristo dice, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué? Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo maravilloso que encontramos nosotros en la palabra que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos consuelo, para que nosotros tengamos ánimo, para que nosotros estemos fortalecidos, para que nosotros podamos ir en pos de Él cada día. ¿Y para qué? Para que nosotros sepamos enfrentar las diferentes circunstancias y situaciones de la vida diaria a la que nosotros nos enfrentamos. Entonces nosotros miramos que ahora mucha gente está buscando de Dios gracias al Señor, gracias a su misericordia, como dice el Salmo 32:9. Si para acercarnos a Dios necesitamos muchas veces de freno, de cabestro, necesitamos de todo eso, pero qué maravilloso es cuando ya estamos en Él, que no necesitamos ir a la fuerza a Él porque estamos asfixiados o angustiados, no. Cuando ya estamos en Él, lo maravilloso es que nuestra fe está cimentada. Creemos en aquel quien habló esta palabra, creemos en aquel quien enseñó esta palabra, esta promesa. Y es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que las promesas de Dios son en el sí y en el amén, son reales y son verdaderas. No es una historia, no, son realidades que Dios nos ha dejado para el vivir diario. Y cuando nosotros vemos mucha gente que hoy en día habla acerca de situaciones que están pasando terribles, cualquiera sea la situación, pero el Señor Jesús nos dice en su palabra, cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Es entonces donde nosotros vemos cómo Dios se está manifestando a nosotros a través de su palabra, a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu. Se manifestó a través de los profetas, se manifestó a través de los apóstoles y se sigue manifestando a través ahora de sus siervos que estamos diseminados en toda la tierra y de todo aquel que invoca y glorifica el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces eso es lo maravilloso. Buscamos salvación, no podemos encontrar salvación al afán diario porque es problema de nosotros, porque el Señor nos prohíbe, por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones, en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué es lo que Él está diciendo? No se afanen, no se turben. Ustedes se afanan y se turban por la comida, por el agua y por el vestido. Yo ya se los he dado. Por eso nos dice Él que ya nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, al contentamiento. Entonces nosotros debemos de tener esa seguridad, esa solidez. Y teniendo esta introducción acerca de lo que es verdaderamente en donde podemos encontrar salvación, vamos a tener una corta oración para encomendar este servicio de escuela dominical para la honra y la gloria del Señor. Oremos. Soberano y eterno Padre, venimos nuevamente buscando tu rostro y nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia, de tu justicia, Padre, al cual venimos confiadamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu unigénito Hijo. Padre, te venimos a pedir que perdones todos y cada uno de aquellos delitos y pecados que hemos cometido, sea de hecho o de palabra, Padre. Tú conoces nuestro proceder, tú conoces nuestro andar, Señor, nos conoces, Señor, tú nos hiciste. Ahora te pedimos que nos perdones y nos permitas estar actos y dignos, Padre, para poderte honrar, para poderte adorar, alabar y exaltar. Así, Padre, te encomendamos cada uno de tus hijitos e hijitas de la iglesia Berea, nuestra familia, la familia de nuestra familia, Señor.
nuestras familias extensivas también. Así, Padre, te rogamos por cada uno de aquellos que van a escuchar o ver este mensaje, Señor, para que seas tú quien obres en sus mentes, en sus espíritus, y pueda hallar sustento, pueda hallar un bálsamo, pueda hallar ese pan que necesita y pueda llenarse ese vacío que está en sus mentes y en sus corazones. Padre, es en el nombre glorioso de mi Señor Jesús que te pido que solo me permita seguir siendo ese canal, ese instrumento que en tu pura gracia y misericordia tienes a bien usar. Es en el nombre precioso de nuestro amado Rey, Señor y Salvador Jesucristo que te hemos pedido todo, Padre, y te damos las gracias en todo. Amén y amén. Después de haber orado, ahora vamos a entonar una serie de himnos, pues que alaban y exaltan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y como cada uno de ellos tiene su versículo ahí donde ha sido verdaderamente, de donde ha sido sacado, cada uno tiene ahí la manera en que debemos de entonarla, así con sencillez, con ternura, con brío, con ánimo, con fuerza, pues ahí lo vamos a ver. Entonces vamos a entonar los siguientes himnos. Después de haber entonado los himnos, ahora vamos a hablar siempre en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en donde nosotros miramos cómo Dios se ha venido manifestando por las edades a través de su palabra, a través de su Santo Hijo, a través de su Santo Espíritu, a través de los profetas. Él ha venido manifestando de diferentes maneras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros tengamos hacia dónde dirigirnos, hacia dónde ir. Y es entonces donde nosotros podemos darnos cuenta que cuando nosotros verdaderamente le buscamos a Él, nosotros podemos tener esa seguridad, esa certeza de que Dios está allí para cuidarnos, para guiarnos, para dirigirnos, como dice Él en su santa y poderosa palabra, en lo que es Joel capítulo 2 y versículo 32, nos dice de la siguiente manera: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Si nosotros tenemos esta seguridad, si nosotros tenemos esta convicción de que si buscamos el nombre de Jehová, Él nos dice que seremos salvos. Entonces surgen preguntas. ¿Por qué entonces no invoco su nombre? Si sabemos que solo ahí hay salvación, si sabemos que solo ahí hay solución, si sabemos que solo ahí hay paz, si sabemos que solo ahí verdaderamente hay vida terrenal y vida eterna. Entonces, nosotros vemos las naciones, cuánto dinero gastan, cuánto hacen para lograr la paz. Y no van a lograr la paz fuera del príncipe de paz. No pueden tener paz fuera de Dios. ¿Por qué? Porque solo Dios es el que nos da paz. Solo Dios es el que llena nuestra mente, llena nuestro espíritu, llena la esencia de nuestro ser, de lo que nosotros somos. Y es donde entonces nosotros podemos preguntarnos, si en Jehová está la salvación y la vida eterna, en Jehová está la solución. No es como que con una varita mágica, como los cuentos. Los cuentos sí, son historias que cuentan que con una varita mágica hacen esto y ya es realidad. No, la palabra de Dios, Dios es realidad. Dios no es historia como los cuentos, que de hecho la palabra dice que son cuentos. Entonces nosotros podemos preguntarnos, si solo en Dios, Jehová de los ejércitos, hay salvación, ¿por qué entonces no invoco su nombre? Pregúntese usted. ¿Por qué acudo apresuradamente a esta o aquella persona para solucionar las situaciones difíciles que hay o que estoy enfrentando en mi vida? Entonces, nosotros siempre estamos queriendo la ayuda de Dios, pero queremos ayudar a Dios en sus planes y en sus proyectos. Que no se nos olvide que Él dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, mis caminos no son tus caminos. ¿Por qué? Porque Dios está arriba, Dios está en lo alto. Entonces nosotros debemos de comprender que debemos de verle y volvernos hacia Él con reverencia, con amor, con sencillez, con humildad,
reconociendo que somos pecadores y que necesitamos arrepentimiento, reconociendo que necesitamos salvación. ¿Por qué? Porque separados de Dios nada podemos hacer. Y entonces nosotros podemos preguntarnos, si nosotros sabemos que en Jehová está la salvación, ¿por qué corremos a buscar salida, solución y salvación donde no debemos, cuando Dios está tan cerca y escucha nuestro más suave, más tenue llamado? Él escucha nuestro gemido, Él escucha nuestro lamento, Él escucha nuestra angustia, Él escucha y ve nuestras lágrimas, Él escucha y ve nuestra tristeza. Entonces, ¿por qué acudir a otro lugar? Si el mejor psicólogo que hay en los universos se llama Espíritu Santo, la tercera persona de Dios, que escudriña aún lo profundo de Dios y que mora en el creyente, que mora en aquel que ha invitado, que ha abierto su mente, su alma, su espíritu, su corazón, el centro de su ser a Él, y que lo ha hecho Rey y Señor de su vida. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, tenemos a quien acudir. ¿Por qué? Porque Él está más cerca de lo que usted y yo nos imaginamos. Está dentro de nosotros si usted ya es una hija e hijo de Dios. Y si usted todavía no le ha recibido como su Señor y Salvador, usted puede hacerlo, Rey y Señor de su vida, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo de Dios vendrá a morar en usted en el instante mismo en que usted verdaderamente haga una profesión, una confesión de fe genuina, que nazca de lo profundo, no solamente de una sencilla emoción, sino que usted sienta que es una necesidad, que usted sabe que está perdida y perdido sin Dios. Sin Dios está sin Cristo y sin esperanza si se muere, porque una vez en el Hades y después lanzado en el infierno, de ahí no sale nadie por ningún medio. No hay manera de salir, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, si Dios está tan cerca y Él escucha mi lamento, y Él escucha mi gemir, y Él escucha mi tristeza, mi llorar, ¿por qué no buscarle? Si Él dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Búsquele ahora mismo. ¿Por qué? Porque Él dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. No diga usted, quizá mañana es que es difícil seguir a Cristo. Si lo hace en la carne, usted con sus propios intentos, tratando de justificarse por las obras, le va a ser difícil, no va a llegar a ningún lado. Porque solo hay dos caminos a la eternidad. Uno con Cristo y otro separado de Cristo por toda una eternidad en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Por qué camino está yendo usted? ¿Está yendo hacia el camino de la salvación, a la vida eterna con Cristo Jesús? ¿O está yendo por la calle ancha de sus delitos y sus pecados, de sus pasiones, de sus decepciones, de sus amarguras, de sus frustraciones? Eso le va a llevar al despeñadero. Eso le va a llevar a una vida de sufrimiento eterno. No es que al morirse se termina todo, apenas empieza, porque lo más que nosotros vivimos aquí son 70 u 80 años, dice Dios. Algunos pasan un poquito más, pero son molestia. Después que rebasamos los 35, los 40, los 50 años, ya tenemos que pedirle permiso a la columna vertebral para agacharnos. Ya no nos podemos correr o saltar como lo hacíamos cuando teníamos 12, 15. Entonces nosotros vemos que cada día que pasa se acerca el arrebatamiento y nos acercamos más a la presencia de Cristo en el cielo, o se acerca más al infierno. Y es entonces donde yo le pregunto a usted, si solo en Dios, Jehová de los ejércitos, en su Hijo Jesús como Rey y Señor y Salvador, y en el poder de su Espíritu Santo hay salvación, ¿por qué se tarda en hacerlo? ¿Por qué le da largas a Dios? Dios está esperando que usted proceda al arrepentimiento. Dios está esperando que usted verdaderamente le confiese con sus labios, que dé fruto de labios que confiesen su nombre a través de su Hijo Jesucristo. Dios quiere que usted sea salva y salvo. La solución está en sus manos. Dios ha dado siempre el primer paso. Él ya dio a su Hijo Jesús. Él se dio a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Buscarle. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y si sabemos que Dios está tan cerca, como Él nos dice, que todo el que invocar el nombre de Jehová será salvo, entonces,
¿Por qué es que nosotros nos sentamos a planear nuestro propio futuro, a trazar nuestros propios proyectos, cuando miramos que no podemos hacer nada? No sabemos de lo que va a ser mañana, no sabemos de lo que va a ser hoy en la noche, no sabemos de lo que va a ser más tarde, no sabemos. No veíamos venir nosotros las situaciones difíciles que estamos pasando, pero entonces nosotros nos damos cuenta que necesitamos volvernos a Él. ¿Para qué? Para encontrar salvación y vida eterna. Otra pregunta: ¿por qué no nos presentamos verdaderamente de inmediato delante de Él? Si tenemos problemas, tenemos dificultades, tenemos tristezas, tenemos angustias, tenemos necesidades, presentémonos delante de Él en persona y digámosle: Señor, aquí están mis cargas, yo no puedo más, no hay salida, no hay solución, necesito tu gracia. Necesito tu salvación, necesito a tu Hijo Jesús, porque el vacío que hay en mi mente, que hay en mi espíritu, que hay en mi ser, Señor, no lo ha llenado ni el dinero, ni el trabajo, ni los placeres, no lo ha llenado nada ni nadie, Señor. Me he sentido morir y me siento morir, me siento vacío, vacía. Invoque el nombre de Jehová, como dice Él en su palabra, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. No se pierda. Hay salvación en Jehová. No se pierda. Hay solución en Dios. Dice que para Dios no hay nada imposible. Para el Hijo de Dios no hay nada imposible. Por eso Él, cuando ascendió, dice: le voy a enviar al Consolador. Y el Consolador es el Espíritu Santo de Dios, que mora en cada uno de aquellos que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es mejor seguir el camino directamente hacia adelante en pos de Cristo. ¿Por qué entonces no corremos directamente hacia Dios, ese Dios vivo, ese Dios todopoderoso? En cambio, nosotros buscamos liberación en todas partes. Donde deberíamos de buscarla, nosotros no nos acercamos. ¿Por qué? Porque nosotros, si tenemos problemas económicos, acudimos al pariente, acudimos al hermano, acudimos a las financieras, acudimos a los bancos, en vez de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Él va a abrir las puertas que tiene que abrir, cualquiera sea su circunstancia, cualquiera que sea su situación. Pero usted tiene que acercarse, y no le estoy predicando un evangelio de la prosperidad, no lo estoy engañando. El reino de los cielos solo lo arrebatan los valientes, solo entran valientes, ahí no entran cobardes ni mentirosos, ahí no entran nada inmundo. La vida de Cristo no es, como dicen, color de rosa, pero tenemos verdaderamente aquel que hizo la rosa, aquel que puede allanar su vida, puede allanar su camino, aquel que puede ser su abogado en cuando usted esté en problema. Es entonces donde usted puede acercarse a Él, y es en el único que podemos encontrar liberación. Es donde nosotros debemos de buscar, porque solo en Dios hemos de encontrar esa salvación que nosotros necesitamos. Entonces, ¿por qué? Porque contamos con esa palabra, con esa promesa real que dice que solo en Él hay salvación. Y nunca vamos a tener necesidad de preguntar si podemos acudir a Él o no, porque su palabra es todopoderosa, y cualquiera verdaderamente que le busque con todo su ser va a hallar al Dios de los cielos y de la tierra. Va a hallar a ese Dios todopoderoso. Entonces, si su situación es urgente y no vemos cómo podemos ser liberados, pero este no es asunto de nosotros, porque aquel que hizo las promesas encontrará la forma de cumplirla. Nuestra parte consiste simplemente en obedecer sus mandatos, su palabra al pie de la letra, no en dirigir nuestras acciones. Yo soy su siervo, no su asesor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invocar el nombre de Jehová, y como nos dice Él en su palabra, nosotros seremos salvos. ¿Está necesitado usted de Cristo? Búsquele, hónrele, glorifíquele, exáltele, porque el Señor Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Nosotros podemos darnos cuenta que Él mismo sigue diciendo: y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto no significa, o esto significa que no hay iglesia, filosofía, religión, ni ninguna otra cosa que pueda dirigir en el camino correcto para ir al cielo, sino solo Jesucristo. Nadie más es el camino. Por eso lo dice él, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, mire usted por qué camino está yendo. Si está yendo por el camino hacia la eternidad, o está con Cristo Jesús en el cielo, o está yendo por el otro camino que también es eterno, el camino de la perdición. Usted ahorita puede estar disfrutando de sus deleites, de sus delitos y sus pecados, pero acuérdese de este momento y acuérdese que un día usted va a morir, porque el Señor dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Se va a presentar o bien ante el tribunal de Cristo para recibir recompensas y galardones, o se va a presentar ante el juicio del gran trono blanco de Dios para recibir su sentencia, su condena y ser lanzado al lago que arde en fuego y azufre. Y esto no es filosofía vana, barata, esto no es ciencia, esto es realidad. Esto es realidad. No le dé largas, no le dé largas. Y termino con el mismo versículo de Joel 2:32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Que Dios nos bendiga.